Siempre se ha dicho que el oficio de ferroviario es un oficio duro y rudo, una escuela de sangre fría, un verdadero oficio de hombre. Desde luego, el ferrocarril no parece ser cosa de mujeres. Solo como viajeras aparecen estas ligadas al mundo ferroviario en sus inicios. La ley de policía de ferrocarriles de mediados del siglo XIX preveía, por parte de las empresas, la reserva de un compartimento de primera clase en los trenes de viajeros para las señoras que viajando solas lo solicitasen. Los trabajadores ferroviarios procedían generalmente de dos ámbitos diferentes, el ferroviario y el militar. Se podía acceder así por formar parte de una familia de ferroviarios, como hijos o parientes cercanos, o por la prestación del servicio militar por ferrocarriles. Si a ello le unimos un cierto aire militarizante en la organización del trabajo, tendremos así las claves de la escasez de empleos femeninos y la preponderancia de los varones en el mundo laboral ferroviario. Durante mucho tiempo la mujer ha sido algo colateral a este mundo, con un rol totalmente secundario respecto al hombre y con dos funciones muy claras, las tareas domésticas y la maternidad. La dirección de las empresas ferroviarias decidió siempre preservar a las mujeres de las adversidades de trabajo ferroviario. Es el hombre quien toma la iniciativa laboral y la mujer quien ha de acompañarlo en todo momento. Aun así, cuando trabaja, su jornada debía concederle la suficiente libertad para cuidar de su marido, sus hijos, sus familiares y de su casa. Se la excluía de determinados trabajos o actividades por considerarse peligrosas, rudas, poco decorosas para su espiritualidad, o porque exigían gran firmeza y voluntad. Se concebía como indecoroso el trabajo nocturno de la mujer. Su función de madre era algo prioritario. Solo si se hacía cargo como cabeza de familia gozaba de cierta independencia económica, aunque siempre con salarios mucho más bajos que los del hombre. El trabajo en estas ocasiones era el único medio de subsistencia. No obstante, los primeros trabajos en el ferrocarril, quizás los más duros, fueron desempeñados en su mayor parte por mujeres. En 1847 comenzaba la tarea de construir el primer túnel ferroviario de España. Más de 1 millar de mujeres, casi el 50% del personal, participa en las obras de construcción. Era mano de obra no especializada que, sin embargo, se enfrentaba a obras de infraestructura con grandes dificultades técnicas y con nula experiencia en trabajos similares. Labores penosas y peligrosas hasta el punto de que algunas de ellas perdieron sus vidas construyendo el ferrocarril. Pasaron los años y los ferrocarriles comenzaron a explotarse.
La presencia de la mujer queda relegada a empleos que ocupan los últimos puestos en los escalafones de las compañías. Ni siquiera aparece con su nombre, sino como dependiente siempre de un varón, esposa de, viuda de, hija de. Las guardesas, dedicadas a subir y bajar las barreras en los pasos a nivel, eso sí, en los puntos en los que las circulaciones eran poco frecuentes, serán uno de los pocos puestos a lo largo de la historia del ferrocarril en el que la mayor parte de los trabajadores fueron mujeres. Las compañías solían emplear a las esposas de los obreros de vía y obras en esta tarea y en muchos casos otorgar ese puesto como ayuda en caso de fallecimiento de un agente a su viuda. Las causas: utilizar mano de obra barata, pues el jornal que se les reembolsaba era muy inferior al de los hombres, mientras que los peones, por ejemplo, cobraban entre 7 y 8 reales, las guardesas tenían un jornal de entre 20 y 30 céntimos. Además, el puesto no requería de fuerza física o aptitudes intelectuales elevadas, pero sí de gran responsabilidad. Las plazas de guardabarreras se reservaban, aparte de a las mujeres, a personal con capacidad disminuida. Al estar los maridos empleados generalmente como obreros de vía y obras, el puesto de trabajo se localizaba muy cerca de las pequeñas casillas, que normalmente ocupaban, próximas a los pasos a nivel, propiedad de la compañía. La guardesa debía atender el servicio durante las 24 horas del día, en los pasos a nivel con pocas circulaciones. Algunas compañías las autorizaban a ocuparse de las tareas domésticas cuando el servicio no exigiera su presencia en la vía. En estos casos debían dejar al cuidado de la barrera un agente de la conservación o vigilancia de la vía o algún pariente de ellas, fuera hombre o mujer, que pasara de los 12 años y no excediera de los 70. La presencia de trabajadoras femeninas también se dio en otras categorías ferroviarias, tales como las limpiadoras, en menor número y, aún más raramente, las expendedoras de billetes. En Asturias conocemos la existencia de al menos una expendedora de billetes en Avilés hacia 1900 y otra en el apeadero de Sandiche, ya en 1938, de la Compañía del Ferrocarril Vasco Asturiano. La entrada en el mundo del ferrocarril, tanto para guardesas, limpiadoras o expendedoras, venía generalmente dada por su dependencia familiar con algún agente, en su condición de esposa, viuda o hija. Para el ingreso de las mujeres aspirantes, por ejemplo, al ferrocarril de Langreo, era necesario un certificado de soltería o viudedad, excepto para las guardesas, que eran, como venía siendo habitual desde los inicios del ferrocarril, esposas de obreros de vía y obras. Además, se debía acompañar con otro referido al cumplimiento del servicio social o justificante de la excepción. No se preveía ascenso para los trabajos desempeñados por mujeres. Guardesas y limpiadoras se encontraban en el último peldaño del escalafón indefinidamente. Por lo que se refiere a la jornada de trabajo, existían distintas fórmulas para tratar al personal masculino y al femenino. Un decreto de 1927 prohibía el trabajo nocturno a las mujeres, por lo que los turnos del personal femenino no podían estar ocupados desde las 22 hasta las 6 horas. Al mismo tiempo se prohibía el trabajo en domingo a los menores de 16 años y a las mujeres, excepto guardesas, expendedoras y limpiadoras. Se preveía además la excedencia voluntaria, que se otorgaba a las mujeres cuando existiesen exigencias familiares, la necesidad de atender a parientes enfermos, de llevar la dirección del hogar o de cuidar de sus padres o hermanos menores. El matrimonio del personal femenino era causa de excedencia forzosa. La mujer tenía derecho, en este caso, al pago de una dote, una mensualidad por año prestado. Sin embargo, quedaban exceptuadas las expendedoras de billetes, guardesas y también las limpiadoras que no estuviesen ocupadas más de media jornada, siempre y cuando, después de casadas, pudieran seguir prestando sus servicios en el mismo lugar en que ejercían las funciones de su categoría profesional. El reingreso podía efectuarse en el caso de que la interesada lo solicitase, al constituirse en cabeza de familia, bien por el fallecimiento del esposo, por quedar el esposo incapacitado para el trabajo, o por separación judicial en que se declarase a la excedente cónyuge inocente.
La primera constancia de trabajos femeninos en otras categorías laborales se da en 1907, cuando la Compañía Norte admitió en plan de prueba a un grupo de 5 señoras o señoritas para trabajos administrativos. Se iniciaba así una carrera ascendente del trabajo de la mujer en el ferrocarril, que concluiría ya a finales del siglo XX con la equiparación de ambos sexos en las labores ferroviarias. Nos vamos ahora a los años 50. Surge una transformación en la que la sociedad, con el asalto violento, como en alguna publicación se decía, a los empleos por parte de las mujeres. De pioneras pueden calificarse las 249 trabajadoras que ingresaron en los años 1950 y 1952 en la compañía estatal Renfe. Más de 20 años más tarde, en 1973, con la nacionalización por parte de FEBE de las compañías de vía estrecha, el reglamento de régimen interior no difería mucho del que se regía en Langreo 20 años antes, aunque ya estuviese en vigor el régimen de la Seguridad Social. Aún no se había derogado el decreto de 1927. Seguían vigentes ciertos artículos del Código Civil, tales como el que obligaba a la mujer casada a seguir al marido a donde éste estuviese y fijase residencia. La empresa daba así preferencia para los traslados voluntarios a peticiones que hiciese la mujer casada para reunirse con su marido, agente ferroviario o las excedencias forzosas por traslado del marido. A pesar de la existencia de la Ley de Igualdad de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, de 1961 hasta 1962, la mujer que se casaba no podía pasar de oficial. Sin embargo, aparecen nuevos oficios para la mujer en el ferrocarril. Existen ya las encargadas de los apeaderos y las telefonistas. Además, las mujeres que contrajesen matrimonio podían optar a continuar su trabajo en FEBE, rescindir el contrato compulsivo de la dote o pasar a excedencia voluntaria. Se prevé incluso el ingreso de las agentes en órdenes religiosas, pudiendo optar por la segunda o la tercera opción de las anteriormente citadas. Fue en los años 70 cuando la mujer ingresó de modo exclusivo en Renfe en una profesión que entonces se consideraba típicamente femenina, la de azafata. Con la paulatina sustitución de los TER y los electrotrenes por los nuevos Talgo, que contaron desde su implantación con personal masculino, los agentes femeninos fueron pasando a desempeñar labores de información o administración, desapareciendo la categoría de azafata. En 1979, por primera vez en la historia del ferrocarril español, la mujer accede a puestos de trabajo tradicionalmente reservados al hombre dentro del ámbito laboral ferroviario. 97 mujeres de nacionalidad española superaron con éxito las pruebas culturales para convertirse en las primeras ayudantes de maquinistas y factores de la red nacional. En junio de 1980, María Jesús Serrano se convertía, en Perlora, en la primera mujer jefa de estación. Las ferroviarias conseguían durante la década de los 80 el acceso a los puestos que estaban reservados casi en exclusiva a los hombres. Conducción, estaciones, talleres, servicios en los que hasta entonces la mujer raramente tenía presencia. Pero sin duda donde las mujeres han tenido una preponderancia fuera de duda ha sido en la publicidad del ferrocarril. Su imagen ha inundado anuncios, portadas de revistas ferroviarias, guías de viaje e incluso ha sido la imagen que decoraba los títulos de socio de las distintas agrupaciones ferroviarias. La imagen femenina se asoció al tren para subrayar la fuerza de la máquina y asimilar su belleza a la de la mujer. La representación de la mujer madre enmarca los títulos de pertenencia a asociaciones de socorros mutuos y previsión y asistencia a la orfandad.
Ya en los años 70 las portadas de la revista de Renfe, Vía Libre, presentarán una mujer española que número tras número se sube al tren de la modernidad sin perder las esencias de la tradición española. Las ganadoras del concurso de belleza promovido por Renfe entre las familiares de ferroviarios y trabajadoras de la compañía concedía la banda de Señorita de Renfe. A finales de los 70, cuando el concurso entra en decadencia, se convertirá en Miss Renfe. Estas chicas de pelo cardado y discreta minifalda dieron paso, ya iniciando la década de los 80 del siglo XX, a una mujer de traje de chaqueta, que la publicidad muestra viajando sola por asuntos profesionales, sin descuidar lo más mínimo a una familia que la espera a la vuelta en el andén. Con toda la noche por delante, el tiempo se pone a su favor. Tiempo para dormir, tiempo para soñar, tiempo para despertar y llegar en forma a la mañana siguiente. Habiendo aprovechado la noche para viajar cómodamente y listo para disfrutar de todas las horas del día en París, llega usted a la estación de Austerlitz, en el mismo centro de la ciudad. Barcelona Talgo, todos los días a las 21:50 en la estación de Francia. Al fin, los 90 nos traerán a la portada chicas de pantalón corto y mochila que viajan de la mano de un muchacho como ellas. Hombres y mujeres unidos por el ferrocarril.